Vamos a hacer un comentario sobre la carta apostólica del Papa Francisco, lo titula Patris Corde, y el decreto de indulgencias especiales con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Con corazón de padre, titula el Papa. Así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Mateo y Lucas dan algún dato sobre San José. Humilde carpintero, desposado con María, un hombre justo, siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios, manifestada en los 4 sueños que tuvo, vio nacer al Mesías en un pesebre, testigo de la adoración de los pastores y los magos. Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien pone el nombre. A los 40 días presentó al niño al Señor. Para protegerle de Herodes permaneció en Egipto como extranjero y a la vuelta, por miedo, se establece en Nazaret. En una peregrinación a Jerusalén pierden a Jesús, al que buscan angustiados. Los papas han destacado su papel central en la historia de la salvación. Patrono de la Iglesia Católica, patrono de los trabajadores, custodio del Redentor. El pueblo le invoca como patrono de la buena muerte. Pío XI, el 8 de diciembre de 1870, le declara así patrono de la Iglesia Universal. Y dice que es una figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana. En estos meses de pandemia hemos experimentado que nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, corrientemente olvidadas. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza. Todos ellos pueden encontrar en San José el hombre que pasa desapercibido, un intercesor, apoyo y guía en tiempos de dificultad. Esta carta apostólica el Papa la estructura en 7 apartados. El primero lo titula Padre amado. Su grandeza está en que fue esposo de María y padre de Jesús. Pablo VI dice que hizo de su vida un servicio, un don total de sí mismo. Siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Hay muchas iglesias dedicadas a él, institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan su nombre. El Papa Francisco nos dice ahí que él cada día, como buen jesuita, pues reza al Señor, a San José, una oración que ha tomado de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la Congregación de las Religiosas de Jesús y María. Dice así: glorioso patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano. Y como puedes hacer todo con Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén. El segundo de los apartados, el Papa lo titula Padre en la ternura. Sin duda que conocería el Salmo como un padre siente ternura por sus hijos. Jesús vio la ternura de Dios en San José. La historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades, también a través de la angustia. Y a través de la angustia de San José pasa la voluntad de Dios. Y José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, fragilidades y debilidades, y que en medio de las tormentas de la vida
No debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. El tercer apartado le titula Padre en la obediencia. Dios reveló a José sus designios a través de sueños. José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. El ángel le ayudó: no temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Con la obediencia superó su drama y salvó a María. En el segundo sueño, el ángel le ordenó marchar a Egipto para salvar al niño. Se levantó, nos dice el Evangelio. Tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y allí esperó con confianza y paciencia el aviso para volver. En el viaje de regreso se entera de que en Israel reina Arquelao en lugar de su padre Herodes, por lo que marcha a Nazaret. Poco antes de nacer Jesús, tuvieron que ir de Nazaret a Belén para el empadronamiento. San Lucas resalta cómo los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley: la circuncisión de Jesús, la purificación de María y la presentación del primogénito a Dios. En cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, su hágase. Enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres. Bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. El cuarto apartado lo titula Padre en la acogida. José acogió a María sin poner condiciones previas, y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos y nos rebelamos. José nos enseña a acoger nuestra propia historia. Él es el protagonista valiente y fuerte. Lejos de pensar en creer que significa encontrar soluciones fáciles, vemos que San José no buscó atajos, afrontó con los ojos abiertos, asumiendo su propia responsabilidad. El quinto apartado, Padre en la valentía creativa. Muchas veces leyendo los evangelios de la infancia nos preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Dios actúa a través de eventos y personas, y José fue el verdadero milagro con el que Dios salvó al niño y a la madre. Al no encontrar sitio en Belén, se instaló en un establo y lo convirtió en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios. Si a veces pudiera parecer que Dios no nos ayuda, eso no significa que nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar o encontrar. El Hijo de Dios, que asume una gran debilidad, necesita de José para ser defendido, protegido, cuidado y criado. Dios confía en este hombre. En este sentido, San José no puede dejar de ser el custodio de la Iglesia, que es la extensión del cuerpo de Cristo en la historia. El apartado 6 lo titula Padre Trabajador. Humilde carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. ¿Cuántos problemas hay en la actualidad en relación al trabajo? El trabajo se convierte en participación de la obra misma de la salvación. La persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo, se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. La obra de San José nos recuerda que el mismo Dios hecho hombre no desdeñó el trabajo. Ningún joven, ninguna persona o familia sin trabajo. El último de los apartados lo titula así, Padre en la sombra. Nadie nace padre y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Supo cómo descentrarse él para poner a María y a Jesús en el centro de su vida.
Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho, y esto entre comillas, inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y caminar solo por la vida. El objetivo de esta carta apostólica, termina el Papa, es que crezca el amor y la devoción a este gran santo, porque los santos son ejemplos de vida a imitar. A San José dirigimos nuestra oración con la que termina el Papa este pequeño documento. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Papa ha concedido un año en honor de San José con este motivo del 150 aniversario de la declaración como patrono de la Iglesia. Y este año en especial en honor de San José terminaría el 8 de diciembre de este presente año. Con este motivo, la Penitenciaría Apostólica en nombre del Papa anuncia la concesión de indulgencia plenaria en las condiciones habituales, que son confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Papa. A los fieles que con espíritu desprendido de cualquier pecado participen en el año de San José. Invita a descubrir nuestra relación filial con el Padre. La indulgencia plenaria se concede a aquellos que mediten durante al menos 30 minutos en el rezo del Padre Nuestro o que participen en un retiro espiritual de al menos un día que incluya la meditación sobre San José. Aquellos que, siguiendo el ejemplo de San José, realicen una obra de misericordia corporal o espiritual, también podrán lograr el don de la indulgencia plenaria. Y para las familias cristianas recomienda esta penitenciaría apostólica el que recen en familia el Santo Rosario y así puedan ganar la indulgencia plenaria. Podrá conseguir la indulgencia plenaria todo aquel que confíe diariamente su trabajo a la protección de San José y a todo creyente que invoque con sus oraciones la intercesión del obrero de Nazaret para que los que buscan trabajo lo encuentren y el trabajo de todos sea más digno. Se concede asimismo indulgencia plenaria, son distintas formas de lograrla, lucrarla sería el verbo adecuado, a los fieles que recen la letanía de San José, u otra oración al santo. En este caso concreto aconseja que sea en favor de la Iglesia perseguida, que mencione a la Iglesia perseguida. Y en el actual contexto no podemos olvidar la pandemia. El don de la indulgencia plenaria se extiende particularmente a los ancianos, los enfermos, los moribundos y todos aquellos que por razones legítimas no pueden salir de su casa. También tendrán que cumplir esas condiciones que decíamos al principio de confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa. Y por último, este documento de la Penitenciaría Apostólica encomienda encarecidamente a los sacerdotes que estemos dispuestos a colaborar para el ofrecimiento de la penitencia y que llevemos la comunión a los enfermos en sus casas. Todo esto como un regalo que el Papa nos hace para acrecentar nuestra devoción a San José, pero sobre todo para acrecentar nuestra fe en la acción de Dios en el mundo.